Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a Fernando Colosimo. Bienvenido. Muchas gracias, Mariano. Un placer que me hayas invitado. Al contrario, bueno, Fernando es consultor, es speaker, es especialista en ventas, es creador del método Salesmanship y además es consultor de muchas organizaciones. Podemos hacer un gran recorrido y nos va a llevar por este mundo que hasta ahora no habíamos tenido dentro de .hh. Qué bueno, Mariano. Muchas gracias por la invitación y espero que sea muy atractivo para tu audiencia. Por supuesto. Bueno, una de las primeras cosas que se me ocurre al momento, ¿no? de charlar de transformación, sobre todo en temas de ventas y en temas comerciales dentro de las organizaciones, es la cultura, ¿no? ¿De qué manera una cultura organizacional es un facilitador, un stopper dentro de lo que es una transformación respecto de la fuerza comercial? Qué buena pregunta, Mariano. Mira, para mí la cultura es una piedra filosofal. ¿Qué quiero decir con esto? Déjame te cuente un ejemplo de la historia. En 1882, Thomas Edison creó la primera fábrica de electricidad, ¿no?, del mundo. ¿Y qué hicieron las fábricas? Empezaron a copiarlas. ¿Pero qué copiaron? Atornillaron el motor eléctrico a donde estaba el motor de vapor. Entonces, la productividad recién empezó a explotar a los 30 años. ¿Por qué? Porque era motor nuevo en fábrica vieja, ¿no? Y esto es lo que pasa en muchas organizaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? El layout. No cambiaron el diseño de la fábrica, no cambiaron el layout de la fábrica. Pasó lo mismo cuando fue Internet, ¿no? Cuando estuvo Internet también, no sé si recuerdan, yo en ese momento era consultor de una Big Four y lo que se hacía era digitalizar el proceso viejo. Se digitalizaban formularios, no se cambiaba el proceso, ¿no? Sí. ¿A qué voy con esto? Que para mí la cultura es una de las primeras cosas que cuando yo empiezo en una empresa quiero conocer. ¿Cuál es la cultura comercial? ¿Y qué es la cultura comercial? Mira, en uno de los bancos con los que trabajamos hace poco, lo primero que hicimos es saber en qué no éramos buenos. ¿Qué no éramos buenos? Nos implementamos lo que se llama las 3 M. M de mensaje, la segunda M de método y la tercera M de multiplicar. Y el mensaje tenía que ver con qué no eran buenos. Ya habían perdido la carrera de la tecnología. No tenían escala, pero sí eran muy buenos en la proximidad con el cliente. Entonces, el mensaje es la identidad del asesor. ¿Qué es esa cosa que vas a decir que te va a sentir representado? Y empezaron a decir que se sentían un banco próximo, se sentían un banco que estaban cerca del cliente. Y eso es lo que empezó a cambiar una revolución de resultados. Crecieron más de un 400%, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Tu pregunta. Para mí es la piedra filosofal, la M de mensaje. Ese M de mensaje, ¿cuál es? Y es lo primero que analizo yo con los líderes. Una de las M's que mencionabas, que era multiplicarnos, hablas también de multiplier mode, Sí. ¿no? Que generalmente me imagino, ¿no? Que es una forma, ¿no? de ver la venta. ¿Cómo es cuando un vendedor o alguien de la fuerza comercial pasa de esto de, bueno, alcanzar o llegar a los números o por lo menos cumplir a ver un efecto mucho más grande? Y qué bueno que lo trajiste, ¿no? Porque, primero, ¿por qué le pusimos nombre multiplayer mode? Porque es un modo. El modo es también una forma de pensar, ¿no? Viste que vos tenés mente de abundancia o mente de escasez. Bueno, también tenés mente de sobrevivir, mente de sumar o mente de multiplicar, ¿no? Entonces, hay un número que cuando yo empecé en mi carrera fracasando mucho en lo que tiene que ver con ventas, y había un número que a mí me despertaba, ¿cómo te puedo decir?, mucha angustia, ¿no? Que era que veía que el 84% de la fuerza comercial o llega apenas o le va mal. 84%. Entonces, mi pregunta era, ¿somos las personas las que estamos rotas o es el sistema que está roto? Y descubrí que es el sistema que está roto, no las personas. Vos sabés que yo tengo ese número, y pasé por varias empresas, un 20% de las personas eran los que hacían el número, y tenías un 80% que apenas
más de la mitad ni alcanzaba el 50% de la cuota. Y mirá qué bueno que lo que traes desde tus estadísticas, ¿no? Que coincide con estas estadísticas, ¿no? Totalmente. Pero ¿por qué pasa? Pasa porque lo que está roto es el sistema. Yo lo que descubrí que estaba roto el sistema. Cuando vos te pones a pensar de que en vez de tener que enseñarle técnicas de ventas, les tenés que empezar a enseñar por qué compra el cliente. Cuando en vez de enfocarse en el resultado, te enfocás en los rituales de cada día. Y cuando empezás a darte cuenta que cada uno de tus clientes no es una transacción, sino es un ecosistema que se abre, cambia radicalmente cómo pasás de sobrevivir a multiplicar. ¿Vos sabías que cada cliente tuyo te puede presentar dentro de su mundo a 17 personas del mismo nivel? Esto no es algo que dice Fer Colosimo, esto está comprobado, bueno, entrenado a más de 5.000 personas y varias empresas, y está comprobado sistemáticamente, de cada uno 17. Pero ¿sabes cuánta gente recomienda? Que te quiere recomendar el 83%, que te recomienda solo el 11%. Mira el gap. Muy bajo. Con ese nivel de multiplicación, claro. Ahora, me imagino que muchas veces el concepto de modelo más tradicional, o sea, anterior a este efecto, también pasa en los gerentes o las gerentas, digo, las personas que lideran. ¿Vos qué típicamente ves cuando encontrás a la persona tradicional y qué típicamente ves cuando decís, no, esta persona puede llegar a ser o tener un efecto multiplicador? Me hablas de los líderes, ¿no? Sí. Bueno, mira, te cuento. En líneas generales, el primer resumen que te haría es que la mayoría de las organizaciones trabajan con métodos de venta de los 80. En un mundo que ya dejó de existir. Entonces, ¿qué miden? Muchos miden eficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando me dice eficiencia? Y mirás la cantidad de llamados, mirás la cantidad de reuniones, mirás la cantidad de ventas. Eso no ayuda al asesor, no ayuda al vendedor. Ahora, los líderes que midan de tu base de clientes cuánto te referencian. ¿Cuál es el tiempo de contacto con tus clientes? ¿Cuántas veces los llamas en el año? ¿No? Fíjense que midan otras cosas. Se concentran en los rituales, se concentran, algo que vos dijiste en muchas notas y en otras, y que te sigo hace bastante, vos hablás de la experiencia del empleado. Bueno, esto es la experiencia del vendedor. El líder se asegura de que el vendedor tenga los rituales adecuados. ¿Por qué? Porque cuando el vendedor controla la semana y lo ve posible, lo hace. Hay una frase que a mí me encanta, que me gusta mucho, que creo que es de Tony Robbins, no recuerdo, que en inglés dice motion crea emotion. Eso quiere decir que el movimiento crea la emoción. Entonces, cuando la persona siente que domina la semana, empieza a ver lo posible. Cuando lo ve posible, lo hace. La gente comercial es táctica, no estratégica. Entonces vos lo tenés que ayudar, los grandes líderes hacen eso, miden otras cosas, están en la semana en sus rituales, garantizan los rituales sagrados, yo les llamo rituales sagrados, ¿no? Esos rituales que se repiten una y otra vez en todos los equipos de éxito. Eso es lo que cuidan. Cuidan los rituales, cuidan la atención al cliente, en lo que tiene que ver la referenciabilidad, no tanto de cuánto te juntaste. ¿Por qué? Porque si el cliente referencia, vas a tener siempre materia prima, lo que digo, la fábrica de clientes, ¿no? Si la persona tiene los rituales adecuados, sabes que el proceso tranquiliza, el resultado angustia. Así que de esto se trata, ¿no? Esto es lo que yo veo, ¿no? Que miden cosas distintas, y en qué se enfocan en rituales y no en relaciones. Se enfocan en proceso y no en resultado. Bien, cuando estamos en un país que pasó infinidad de crisis, igual sé que vos tenés un alcance regional, o sea, y generalmente estás en contacto con otros países de Latinoamérica, pero bueno, en Argentina tiene sus características. Pero así todo, como que hay personas o líderes que, pese a cualquier momento en el que están, logran alcanzar sus resultados, ¿no? ¿Qué otras características, más allá de las que ya fuimos charlando, ves en esas personas que, pese a la contrariedad, van y son top performers igualmente? Yo creo que toda la gente que vi que triunfa, independientemente del contexto, tiene un sistema.
¿no? ¿Qué quiere decir que tiene un sistema? Confía ciegamente en todas las partes del proceso, ¿no? ¿Por qué tiene mucho que ver esto? Porque si vos es como en el fútbol. Los equipos que triunfan son aquellos equipos que son equipo y que tienen un método de trabajo, que vos lo ves jugar a Argentina y vos ves cómo juega Argentina. Tiene un método de trabajo más allá de una figura o no figura, o uno mejor y otro peor, ¿no? Entonces tiene que ver que ellos coinciden en que creen que el método es fundamental. Ahora, ¿qué veo en general? En general hay una anarquía de ventas, ¿no? Entonces, ¿qué es una anarquía de venta? Y dejas que cada uno lo haga a su manera. Entonces, por eso te pasa que el talentoso llega y el que es normal como yo no llega. Y también tiene que ver de que los líderes que manejan equipos, primero se enfocan en el método, pero también se enfocan en el ADN del vendedor. No todos venden igual. Y uno de los grandes errores, por eso la mayor cantidad de fracasos que tiene que ver con la capacitación, tiene que ver que dan una única capacitación para todos. Entonces, si vos sos extrovertido y yo soy introvertido, a uno le sirve y a otro no. Es simple como eso. Y estamos hablando de solo 2 categorías. Sí, una categoría, ¿no? Claro. Entonces, es la remera única. La remera que va a vos no va a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que la gran mayoría creen en el proceso por encima de cualquier resultado. A mí me gusta, estudio mucho a los grandes atletas del mundo y recuerdo que Michael Phelps, ganador de miles de medallas de oro, él contaba que el gran secreto era la preparación previa del entrenamiento. Tan es así que cuenta en un momento que cuando va a ganar el entrenador, una de las cosas que le hace hacer es nadar ciego. Y Michael dijo, ¿para qué voy a nadar ciego? Vos tenés que evaluar todas las posibilidades. ¿Qué pasó en la primera medalla? Se le rompe el antiparry y nada ciego. Y gracias a que lo había practicado, logró. Eso es método. Más allá del talento que no se le va a discutir. Por supuesto. ¿No? Ahora, método, coincido y está muy bueno porque generalmente es parte de, ¿no? Nos hace todos los días tener como una metodología para hacer, un caminito a seguir. Ahora, en algún punto también la mentalidad juega, ¿no? Que puede jugar a favor, en contra. Contame un poco cómo es ese camino de la mentalidad en un vendedor o una vendedora, una persona comercial. Sí. Mira, vos sabés que algo que tiene tiene que tener el vendedor, el asesor o el que está en la parte comercial es resiliencia, ¿no? Porque lo que más tenés son no. Claro. Estás destinado a destinado a tener un no seguro, ¿entendés? Seguro. Y uno por día por lo menos, ¿no? Entonces, mira, en general creo que solo en mi experiencia, ¿no? Te puedo decir, por eso es muy sesgado, ¿no? De todo lo que pude ver, ¿no? Lo que hice yo como vendedor y lo que pasó en toda la gente que entrené, te puedo decir que solamente el 10%, 12% de la población es optimista. O sea que ya nace con una mentalidad súper optimista, muy seguro de sí mismo y que pase lo que pase le va a ir bien. Y si a eso le pones un método, mucho mejor. Ahora, para todo el resto de los otros normales, la mayoría tenemos fluctuaciones emocionales. Entonces, yo siempre creo que método genera mentalidad y no a la inversa. Creo que a medida que te van saliendo bien las cosas, empezás a sentirte bien, ¿no? Y esto, en mi experiencia personal, me pasó esto. En vez de concentrarme en leer un libro motivacional que está hermoso o ver una charla de una que me motiva, pero después, como yo digo, la motivación es como el baño. Al otro día me tengo que dar otra vez un baño, ¿no? Sí, sí. En cambio, el método me permite saber de que siento que voy progresando. Creo que la mejor mentalidad es la mentalidad de evolución. Sentir que cada día se es un poquito mejor. Y como el método, lo que hago todos los días, lo puedo controlar, eso me puede mejorar la mentalidad. Obviamente que si tenés mentalidad y método sos imparable, pero cuando no tenés mentalidad, cuando hablo de mentalidad, es el que tiene una actitud extremadamente positiva, el que siempre, arrasa, y esa persona, yo siempre digo que en un equipo de ventas tenés un 10% mejor, que hagas lo que hagas como empresa igual va a triunfar. Un 10% peor, que hagas lo que hagas, por más que le des, nunca va a hacer nada, pues es un tema. Y vos tenés que trabajar con el medio. Si ese medio haces que pase a este lado con método, vos tenés una revolución en tu fuerza comercial, ¿no?
Vos sabés que también de la experiencia, ¿no? De haber pasado por tanto asesorando equipo de mi lado, ¿no? Del lado de recursos Humana, claro, humanos, ¿no? fundamental también. Veía que como ese porcentaje, ese 10, 20% que hablamos, ¿no? De las personas que alcanzan y hacen la cuota, también los líderes muchas veces le destinan su tiempo solamente a los ganadores o a las ganadoras, ¿no? Es como que de ese 80% se olvidan. Y quizás, como bien decís vos, ahí está el secreto, ¿no? Para decir a un 400, un 600%, como te pasa con tus clientes, ¿no? Porque, en definitiva, por supuesto, ese 10, 20% que te alcanza para la cuota, te alcanza para la cuota, pero no te va a alcanzar para multiplicarla por 4. Qué buen ejemplo que trajiste, qué buen ejemplo porque Pero te digo es así, desde la realidad, no es es que así. ni siquiera No, hablamos, ¿no? pero Me estoy acordando de las palabras de mis jefes en su momento, ¿no? es un ejemplo muy bueno. Y también otro, sí es verdad que los líderes se quedan más con el 10% mejor y para mí líderes tradicionales, Sí. no líderes multiplicadores, ¿no? El líder tradicional se queda con ese 10% mejor, ¿no? Déjame te traiga primero una anécdota y después, digamos, reafirmar esto que vos decís. En una de estas empresas, antes de empezar el programa, había un 15% que estaba en la lista negra. Más de 15 años, 18 años, donde malos resultados, entonces estaba en la lista negra que se metió en el programa, más de 300 personas, ¿no? Estaban en los asesores del banco, se metió en este programa y me dijeron, mira, estos 32 están acá porque vienen varios años, los tenemos acá viendo qué vamos a hacer, etc. Al fin del año, estaban entre los 20 mejores vendedores. Los mismos 15 que estaban en la lista negra. ¿Por qué? Porque lo que fallaba no era la persona, sino las herramientas que tenía, lo que hacía. Me explico que bien tiene que ver con esto. Y otro tema que impacta, que es lo primero que recomiendo a los líderes. Si el top 10% mejor le va mucho mejor, los que son normales no son un ejemplo. Vos tenés que lograr, como líder, que destaquen los que antes no destacaban. Porque ahí sí el resto lo va a querer seguir, porque lo ve posible. ¿Me explico a lo que voy? Claro, El que íbamos a comer. Que te sacan 200 metros, bueno, corre más. Claro, exacto, vos tenés un ganador a Messi y a Messi no vamos a llegar nadie. Sabemos, no vamos a... Pero ¿por qué es importante? Porque eso es lo que produce el efecto contagio. Cuando la gente empezaba a ver que estos, de los que la gente se burlaba, empezó a volar, todo lo vieron posible, entonces se produce el efecto contagio. El líder tiene que elegir a quiénes del equipo, más allá de estos 10%, sino cuál es el otro 10% que voy a ir a buscar para que sean el role model del resto. Porque Messi no es role model si yo juego al fútbol. Me encanta verlo, pero jamás voy a llegar a Messi. Ahora, me pones un compañero de trabajo que juega bien y con el coach empieza a jugar mejor, digo, a ver, qué entrenador tenés, a ver, que yo a este puedo llegar. ¿Me seguís? Sí. Que eso no se hace. Ahora, me imagino también en este contexto, ¿no? Que está cambiando, que vemos varias revoluciones al mismo tiempo, desde la globalización que tiene sus idas y vueltas, el tema de la tecnología, este mundo que se le dice que es volátil, incierto, ¿no? O sea, toda esta parte que afecta de alguna manera las condiciones, ¿no? En las cuales uno lidera. ¿Qué otras características ves en los líderes, ¿no? Más allá del ADN, la parte comercial, que también tienen que tener para poder hoy llevar adelante equipos? Vos me decís, primero tiene que analizar, creo que lo primero que tiene que conocer es cuáles son sus fortalezas y cuáles no. Creo que esto es lo primero que tiene que conocer. Sus fortalezas como equipo y sus fortalezas de su cartera de clientes y su fortaleza como empresa. Y tachar el resto. ¿No? Esto es, ¿qué hizo Steve Jobs cuando llegó a Apple? Tenía 90 días de cash. Dijo, todo lo demás competían por velocidad. Dijo, nunca somos caros, siempre estamos atrasados en la velocidad. ¿Y qué hizo? Cambió la identidad. Uh-huh. No compitió donde competían todos. Entonces creo que lo primero que tiene que hacer un líder es en qué soy bueno. Todos tenemos algo que somos buenos. Lo que pasa que la mayoría no da ese paso. La mayoría, digo que a veces está en lo que se llama
lo que yo llamo, no sé si viste la película El Día de la Marmota, Sí. que todos los días son iguales. Bueno, muchos viven todos los días iguales. Muchos no hacen experimentos. Mira, te cuento la historia de un banco. El banco DBS de Singapur, muy cortita. El banco, que yo lo estudié mucho, era un banco que le decían DBS, que en la sigla en inglés era Banco Malditamente Lento, ¿no? Era un desastre el banco. Hasta que llega Gupta, que todos pensaban, va a echar gente. No. Pero lo primero que hizo es cambió la mentalidad. Lo primero que dijo es, vamos a hacer un banco que la gente tenga ganas de venir. Lo segundo que hizo es, nuestros competidores no son otros bancos, es Netflix y Apple. Lo tercero que hizo es, quiero que todos los líderes salgan a la calle con sus asesores y me traigan 60 Customer Journey. Y lo cuarto que hizo, y implementando las 4D, ¿no? Primero definir, después primero descubrir, después definir, cuarto desarrollar y cuarto deliberar. Entonces, van y me traen todo esto. Y empezaron a implementarlo. Y lanzó un premio de premiado el fracaso. Entonces, lanzaban mini experimentos. O sea, fíjate qué hizo. No hizo de tecnología, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en 9 años? El mejor banco del mundo. El mejor banco del mundo. El mejor banco premiado por la Euromay, el mejor banco premiado por Wall Street, el mejor banco premiado digital. Fíjate las cosas que hizo distinto. Eso es un líder de ahora. No se paró en el problema, dijo en qué somos buenos, y que nosotros amamos el banco, y en qué somos buenos, y que la verdad que queremos que el cliente disfrute venir al banco. ¿Y en qué somos buenos? Fíjate lo que hizo en 4 pilares, no quiero contar todo porque hay mucho más y es súper rico, ¿no? Pero digo, a tu pregunta, ¿qué hacen distinto? Eso hacen distinto, ¿no? Y de vuelta, ¿dónde empieza? En lo que empezamos en la primera pregunta, en la cultura, en el mensaje, porque la cultura a veces es muy abstracto. ¿Viste que la palabra cultura es muy abstracto? Sí, o sea, que supuestamente tenés un montón de cosas para tocar la cultura, pero en definitiva, o sea, te queda muy en el aire si no la bajás. Exacto. Y la parte comercial es cuando yo me siento con un cliente. ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué voy a decir distinto que me enorgullezca? ¿No? ¿Qué tacho, como hizo Steve Jobs? ¿Qué tacho? ¿Qué no es? ¿No? ¿Y qué sí? ¿No? Y a veces tan simple eso. Fíjate lo que hizo en el banco. Dijo, no, pará, somos el peor banco. Y la historia pasa porque él se subió a un taxi y le dijo que iba al banco de Besos. Dice, y entonces dijo la sigla. Mundialmente. Y entonces dije, pará, esto es lo que dice la gente. Bueno, entonces le digo, ¿qué te gustaría que la gente dijera de vos? ¿No? Me parece que los líderes en este contexto es esto, y utilizar las mejores herramientas disponibles para multiplicar lo humano. Utilizar la IA como sistema operativo. Me parece que acá está el pilar. ¿Cómo multiplico para que, como bien decís vos, la experiencia del empleado, acá la experiencia del vendedor, sea mejor y tenga mejores herramientas? ¿Cómo puedo hacer para que con esta herramienta conozca mucho más al cliente? ¿Cómo puedo hacer para que estas herramientas permitan anticiparme la problemática del cliente, ¿no? Me parece. Ahora, eso va a permitir que tengan más tiempo con los clientes. ¿Vos sabías que el promedio de tiempo diario destinado a ventas, ¿cuál crees que es? ¿De alguien que vende? En Argentina. ¿En general? En general. De 10%, 15%. 21 minutos. ¿Tiempo? Mirá. 21 minutos diario. Y los top performance hace entre 5 y 10 veces más que el promedio. 2 horas. No 8. Sí, no 12. Bueno, menos 12. del 5. Nada, menos, nada. Exacto. ¿Ves que eso no es un tema pero fíjate los otros 21 minutos. Sí, puedo tener una reunión, pero después 2 días nada. ¿Me explico? Ahora, mencionabas inteligencia artificial. Acá venimos hablando sobre varios programas del tema. Y me imagino que hoy se debe integrar fuerte, ¿no? Dentro de lo que es la parte comercial. Sé que vos venís trabajando también fuertemente con eso. Contanos un poco cómo se integra hoy como un habilitador.
Sí, muy buena pregunta, Mariano. Mira, nosotros particularmente lo que empezamos a hacer es las más de 5.000, 6.000 sesiones de coaching y entrevistas, las volcamos todo en una inteligencia artificial. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero te empieza a mostrar las tendencias, las cosas que se repiten, los rituales que multiplican, los rituales que restan, las objeciones que aparecen continuamente por tipo de cliente, ¿no? Entonces, eso lo primero que permite es que multiplicar resultados, ¿no? Porque lo que te permite es saber anticipadamente qué puede pasar, ¿no? Porque hay alguna regla que me gusta siempre decir, es que, dos te diría, una es que cliente parecido, compra parecido. Cliente parecido, compra parecido. Y esto está probado con toda esta herramienta y con la vida misma, ¿no? Y lo segundo, que la gente ama comprar y odia que le venda. Entonces, ¿qué lo usamos? Lo usamos para conocer la psicología de compra, cómo compra, cómo confía y cómo recomienda. Es mucho más importante que una técnica de cierre. Entonces, ¿cómo lo estamos utilizando? Generando todas las herramientas para facilitarle la preparación, para facilitarle qué cliente parecido puede ser, para facilitarle cuáles pueden ser las objeciones, anticiparle cuáles son las objeciones que le puede venir, para que ese cliente, para saber en qué tiempo tengo que volver a estar en ese cliente, para estar cerca, pero no hinchar, ¿no? Digo, uno tiene que estar cerca, pero no ser una peste, ¿no? Entonces, bueno, para todas estas cosas, ¿no? Que tienen que ver cómo fabrico clientes y cómo fabrico clientes fans. Vos sabés que hace unos meses hablaban en un artículo de los agentes de IA, ¿no? Que en algún punto ya se están integrando dentro de lo que es todo el proceso de compra para algunos casos, que en algún momento incluso agentes con agentes van a estar interactuando. ¿Cómo ves esa interacción? Si parece más ciencia ficción, si es verdad, lo ves más cercano, lejos. Yo lo veo muy cercano. Es más, nosotros tenemos agentes de esto ya creado, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con, por ejemplo, si vos creas un agente que te analice cómo escribir mensajes o WhatsApp, entonces vos sabés qué mensaje tenés que mandar para tener grandes chances de respuesta de que esa persona o no te gostee o lo que sea, ¿no? O quiero mandar un mensaje y tener un agente experto en copywriter, entonces saber cómo tiene que ser ese mail, o tengo una objeción de un cliente y pasarlo por una parte que tenga, en el caso nuestro, todo nuestro método, y saber con ese tipo de cliente en general por qué compraría o por qué no compraría, ¿no? Y esos son todos agentes. Ahora, el agente tiene que ayudar la experiencia del asesor y tiene que multiplicarle los resultados. Tiene que ayudar a anticipar, tiene que ayudarle a preparar, tiene que ayudarle a cortarle los tiempos. A mí antes si tenía una reunión con una persona, me llevaba 3 horas una buena preparación. Y hoy me lleva 4 minutos con 15. Y hoy es mejor que la de hace 3 horas, ¿no? Entonces eso multiplicarlo en... Hoy podés conocer muchas cosas que antes no conocías de una persona, hasta cómo piensa, ¿no? Las P, ¿no? Persona, problema, cuáles son los problemas de la persona. La mayoría de las empresas venden producto cuando vos tenés que vender problemas, ¿no? Es problema, ampliación, solución, no es producto. Y las empresas siguen vendiendo productos. La gente, yo siempre digo, hay 2 preguntas que las personas te van a hacer. Una es, ¿qué hay para mí? Digamos la verdad, todos somos egoístas. Todos somos egoístas. En mayor o menor medida somos egoístas. La palabra que más, en un estudio científico que hicieron, me parece que en Stanford, de las últimas grabaciones, no ahora que sea de Telefónica, la palabra que salió predominantemente era yo. ¿Y por qué yo? Porque nosotros somos egoístas. Entonces lo primero que la persona quiere saber es qué hay para mí. Y lo segundo que tiene que poder contestar en los primeros 3 minutos es ¿por qué vos? En general, todas las presentaciones, ninguna se hace así. Mira, increíble, ¿no? Ahora, hay algo que seguramente no le vamos a comprar a la IA. ¿Qué cosas pensás que no van a pasar a manos de IA para vendernos? ¿Qué cosas va a seguir siendo persona a persona? Yo creo que, bueno, para mí, las ventas
las ventas importantes, las ventas que tienen que ver, de vuelta, ya sea de B2B, o las ventas que tienen que ver con servicios, o las ventas que tienen no las ventas, digamos, de productos, ¿no? Que son más transaccionales, que creo que eso lo va a poder manejar muy bien la IA, pero me parece que en todo donde el valor sea más alto y donde tenga y más complejo, la IA nunca se va a poder meter en una relación. Porque desde épocas legionarias, como decía el gran Warren Buffett, la gente hace negocios con la gente que le gusta y confía, desde época milenaria. Y la confianza creada en una relación, seguimos siendo humanos. Nunca va a pasar por la IA. Bien. ¿Dónde te podemos encontrar, Fernando, en redes para seguir escuchándote? Sé que también tenés un podcast. Sí, el podcast lo estamos retomando ahora en abril, se llama Campeones no nacen y se hacen, que entrevistamos a toda gente que hoy es top performance, pero ha pasado por momentos oscuros. Y después me pueden en LinkedIn y en Instagram. Instagram no lo uso mucho, pero es fercolosimo_TSG, y mi página web es salesmanship.me. En todos esos lugares, y de vuelta también, ¿no? En El Economista o en ámbito financiero. Hago que usualmente notas. tenés, o sea. Sí, tengo muchas entrevistas. No, seguramente te imagino que van a quedar con ganas de ir a buscar esos podcasts y esas notas, ¿no? Si tuvieras que definir hoy cuáles fueron tus pasos difíciles de carrera y cómo te fueron haciendo mejor, ¿cuáles pensás que fueron esos momentos? Bueno, creo que el primer momento es la primer piña, ¿no? Me parece que la primera piña esa que te tira el knockout, ¿no? Bueno, cuando yo empecé, imagínate, yo digo que tenía el drama de las 3 I, ¿no? Ingeniero, introvertido e invisible, porque tenía solo 25 relaciones y me había mandado a un mundo de ventas, ¿no? Y creo que la primer piña fue cuando tuve más de 300 no. Seguidos, 300 no. La gente que no te contestaba, la gente que no te aparecía, propuestas que no respondía, la gente que no te quería ver. Pasaron a llamarme Cerósimo en vez de Colosimo, ¿no? Y la verdad que esa primer piña, ahí podía haber elegido dos caminos. Uno es, esto no es para mí, o como me decía, no, mira, vos sos de tecnología, viste, la gente, claro. Digo, la gente que es amablemente cruel, ¿no? No, mira, quizás esto no es para vos, ¿no? Claro, después de 4 meses, 5 meses, ¿no? Entonces dije, lo que te había comentado antes, lo primero que empecé a investigar y vi que el 84% fallaba, ¿no? O sea, no. Entonces digo, y veía en mi misma empresa, lo que vos veías, ¿no? Solo el 20% calificaba, iba a la convención y todo lo demás, no. Digo, ¿pero qué somos nosotros? ¿O es el sistema? Y entonces dije, ¿y si es el sistema? Yo soy ingeniero, ¿no? Y entonces empecé de a poquito, me vino a la cabeza una experiencia de cuando yo jugaba al tenis, ¿no? Que empezaba iba al tenis y tenía un profesor y el profesor me enseñaba todos los golpes, ¿no? Hasta que después fui a otro profesor y el otro profesor me empezó a enseñar un golpe a la vez. Entonces, 2 meses de drive, 2 meses. Con el segundo profesor gané un montón de campeonatos. Entonces, ¿qué dije? Voy a descomprimir el cosa y voy a ir mejorando un golpe a la vez. Y eso es lo que fui haciendo, y es lo primero que yo siempre recomiendo, es acotar toda la próxima acción, concentrarte en lo próximo. Y eso me llevó a primero vender 1, después vender 2, y después 3 clientes nuevos toda la semana durante más de 10 años. Me parece que tiene que ver con eso, y con última una frase de Muhammad Ali, que me encanta y me parece que me gustaría que eso es lo que se lleven, que Muhammad Ali decía, todas las peleas las gané abajo del ring. Y creo que el gran secreto de todo está en la preparación previa, en la pretemporada. Ganar abajo del ring. Si te podés llevar esto, creo que es el mejor de los conceptos que uno puede tener. Bueno, bien, creo que te iba a pedir una frase final, pero la verdad que es muy buena esta experiencia que contás, ¿no? Me parece que esto de trabajar antes mucho y también lo que contabas, ¿no? De descomprimir, ¿no? Un problema grande en diferentes soluciones. En chiquito, es algo que hace también Elon Musk, ¿no?
Con el tema del 84%, yo recuerdo la frase de él cuando él decía que en la biografía, que decía que él detectaba, él llama el indicador idiota, ¿no? Que decía, ¿cómo podía ser que el cohete, el 95% salía 1 y salían 1.000 millones a hacerlo? Y puso de 1.500 a 67 millones de dólares un cohete en el cielo, ¿no? Esto es lo mismo, ¿eh? Es decir, descomponelo. No te conformes como así se vende. Porque aparte la gente hoy cambió. Hoy no podés tener una reunión de 1 hora de ventas. Hoy en los primeros 3 minutos la gente dice si eso es interesante o no. 3 minutos. Como un reel. ¿No? Si esos 3 minutos. Y la gente te va a pensar que sos escéptico. Vos lo primero que tenés que pensar es que te vas a sentar con Mariano y Mariano va a ser escéptico. Dice, ¿para qué viene esta persona? Uy, le tengo que dar porque me lo recomiendo tal. Bueno, ¿cómo hago para pasar de escéptico a interesante en 3 minutos? Ese es el gran secreto. Si vas a querer tener una reunión de 1 hora y media, vas a aburrir, vas a quitarle tiempo y no te va a funcionar. Las ventas cambiaron. Y esto es lo primero que tenemos que descubrir. Las ventas cambiaron. Si seguimos igual, cada vez va a ser menor el porcentaje. Seguimos teniendo modelos de los 80 o de los 90. Bueno, la verdad, gracias Fernando, primero por venir, por acompañarnos. Creo que recorrimos todo lo que por lo menos me esperaba, pero siempre con ganas. Así que cuando esté tu podcast también comentanos, así de vuelta vamos ahí a escuchar. Y después por otro lado, bueno, que queda abierta la puerta para que vuelvas en algún momento. Un placer porque es un tema que me apasiona y me parece que es un tema fundamental. A veces digo que todo nace cuando aparece una venta. Bueno, todo el resto, toda una empresa se mueve cuando aparece una venta, ¿no? Y creo que es clave, ¿no? Y creo que en el mundo que viene, o en la misma Argentina que viene, donde ahora la competencia es lo importante, hay muchas empresas que no saben competir. Y la competencia pasa en la venta, cómo me posiciono, qué hago, cuál es mi proceso, no cómo utilizo la inteligencia artificial, no como Google, sino como un sistema operativo. Entonces creo que pasa por ahí, ¿no? Creo que hay una oportunidad enorme y nada, creo que puede ser hermoso otras charlas. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos también y nos vemos la próxima.